Hola, te doy la bienvenida a este cuarto encuentro de este curso de AutoCAD Mechanical. En el mismo nos corresponde tratar el tema de la estructura mecánica. ¿Cuáles son los principales aspectos que vamos a tratar? Bueno, vamos a ver una reseña general acerca de lo que es la estructura mecánica. Vamos a ver también qué son los componentes y las carpetas. Vamos a configurar una estructura mecánica. Vamos a ver cómo se usa el navegador. Vamos también a analizar lo que son las situaciones ocultas de forma asociativa, así como la lista de despieces y la lista de piezas. Y en una última instancia vamos a ver lo que es la reestructuración de componentes mediante un ejemplo que ya traigo preparado aquí, que son dos planchas conectadas por una conexión por tornillo con un perno, dos arandelas y una tuerca, que puedes ver aquí en el navegador de mecánica, que aparecen de forma desorganizada. Pues en la parte de al final de la clase reestructuración de componentes vamos a estructurar correctamente este dibujo que vemos aquí. Entrando ya en materia, vamos a ver qué es la estructura mecánica, a pesar de que ya en el segundo encuentro habíamos hecho una reseña general de lo que era. Bueno, la estructura mecánica es un método flexible y eficaz para organizar los elementos de un dibujo en una estructura lógica y asociativa. La misma utiliza datos dinámicos e inteligentes y se representa gráficamente mediante un árbol en el navegador de mecánica. Bueno, la estructura mecánica consta de dos flujos de trabajo, el flujo ascendente y el flujo descendente. Vamos a ver que los flujos de trabajo son abiertos y flexibles y se pueden utilizar de forma combinada. Se pueden aplicar en cualquier fase del proceso de diseño y las estructuras mecánicas se pueden incorporar a los dibujos ya existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si ya usted tiene un diseño bastante avanzado y no conocía el uso de la estructura mecánica y después de este encuentro se da cuenta que le puede ser de utilidad, pues sin ningún tipo de problema lo puede incorporar al plano que ya usted esté haciendo. El flujo descendente se crea en primer lugar el componente del ensamblaje principal y luego se van añadiendo entonces los subensamblajes y las piezas, o sea que sería de mayor a menor. Primero crearíamos el ensamblaje hasta que vamos disminuyendo y llegamos a lo que sería la geometría básica. Todo lo contrario al flujo ascendente, donde primero se van creando las piezas hasta llegar posteriormente a lo que sería el ensamblaje. Bueno, ¿qué son los componentes y la carpeta? Bueno, un componente puede ser una pieza o un ensamblaje. Cada componente contiene al menos una carpeta de vista. Quiere decir, cuando usted crea un componente, aunque no le asigne ninguna geometría en un primer momento, ya por defecto sí debe especificarle cuál es al menos una carpeta de vista que va a tener ese componente. Con frecuencia estas carpetas de vista se conocen como vistas de componente. Vamos a ver que la estructura mecánica trabaja con datos asociativos, o sea que cuando se crea un ejemplar, la estructura mecánica lo reconoce y al crear un nuevo ejemplar de ese mismo componente, el cambio que le hagamos en uno se va a ver reflejado en todos los otros componentes que sean iguales. Bueno, dirigiéndonos aquí ya al programa, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí nuestro dibujo en blanco. Vamos a ver en una primera instancia, vamos a crear un componente. Vamos a darle clic derecho, nuevo, componente. A ese componente yo le voy a llamar componente 1. Y aquí me va a pedir el nuevo nombre de la vista. Recuerden que obligatoriamente tiene que tener un nombre de vista. Por ejemplo, le voy a poner la vista frontal. Aquí me va a pedir que designe objeto para una nueva vista de componentes. Es lo que le decía, que es obligado poner una carpeta de vista, pero en un primer momento no necesariamente yo debo poner la geometría que corresponde al componente. Así que lo voy a dejar en blanco. Y me va a pedir que especifique un punto base. El punto base puedo seleccionar cualquiera aleatoriamente. Y aquí, como puede ver, se me acaba de crear un componente. Bien, ¿qué pasa ahora si yo quisiera agregarle una geometría ya existente a ese componente? Pues bueno, para ello voy a crear una geometría. Y entonces debería venir aquí a la parte de vista frontal, debería darle clic derecho, editar objetos, y dentro de las tres opciones que me va a aparecer en la barra de comandos, pues sencillamente debería presionar añadir. Voy a seleccionar la geometría que quiero añadir, voy a presionar enter y como puedes ver ya la geometría se me acaba de agregar a mi vista frontal. Bien, ¿qué pasa si quisiera crear una nueva vista de componente? Pues bueno, sencillamente voy al componente, clic derecho, le doy nuevo, vista de componente, a esa vista le voy a poner vista superior. No voy a designar en este momento ninguna geometría, ya que no tengo ninguna creada. Ahora, ¿qué pasa si quisiera añadirle entonces la vista superior? Pues bueno, como lo acabamos de hacer, voy a hacer un rectángulo, suponiendo supuestamente
que este rectángulo sería la vista superior de este círculo que acabo de crear, o sea, sería lo que sería un cilindro. Y entonces esta geometría que acabo de crear la voy a agregar a mi vista superior, la cual yo acabo de crear. Recuerden, vengo aquí a editar objetos, le doy a añadir, la selecciono, le doy clic derecho y bueno, ya tendríamos aquí entonces incorporada esta geometría que acabo de crear en mi vista superior de componentes. Bien, ¿qué pasa ahora si yo quisiera hacer lo contrario y eliminar esta geometría de esta carpeta de vista? Aquí, como pueden ver, tengo activada la vista superior. Para desactivar lo que tengamos activado, sencillamente damos doble clic en esta parte en blanco del navegador de Mechanical y ya se queda desactivada lo que teníamos activado anteriormente. Bien, si quisiéramos eliminar esta geometría, pues vamos aquí a la vista superior, que es la que la contiene, daríamos clic derecho, editar objetos, eliminar, seleccionamos la geometría que queremos eliminar, clic derecho, que en este caso lo tengo configurado para que mi clic derecho sea Enter. Eso se configura en esta opción de aquí, por si no lo conocías. Vamos a ir a las opciones del Mechanical. Y en esta parte de aquí de las preferencias de usuario voy a aquí personalizar el botón derecho y voy a seleccionar aquí que mi botón derecho sea la tecla Intro, que me repita el último comando en las dos opciones, en el modo de edición y en el modo por defecto. Voy a aplicar y cerrar, voy a aceptar. Y ya tengo configurado que mi clic derecho también funcione como un Enter. Bueno, ¿qué pasa si yo quisiera copiar una geometría que ya tengo existente? Si quisiera copiarla, no moverla, sino copiarla a una de las vistas que ya tengo, pues vengo aquí a la carpeta donde la quiero copiar, le doy clic derecho, editar objetos, selecciono copiar, selecciono la vista que quiero copiar, presiono Enter y ya esa vista queda copiada hasta esa carpeta. Puedes ver que se encuentra en el mismo lugar porque por defecto me la copia en la misma posición, así que la debería seleccionar y sencillamente la debo mover. Y al haberla movido puedes ver que me encuentro con esta geometría que es la que pertenece a la vista y la geometría base que no fue la que copié, sino fue la primera que yo creé. Otra de las opciones que podemos también efectuar aquí sería, por ejemplo, ¿qué pasa si quisiéramos eliminar una de las carpetas de vista que ya tenemos creada, pero sin eliminar la geometría que tenemos aquí? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la geometría que pertenece a la carpeta a la cual queramos eliminar y vamos a ejecutar el comando amexplode. Y presionando ese comando pueden ver que se me acaba de borrar la carpeta de aquí, pero sin embargo no he perdido la geometría que ya tenía creada. Ese comando, si te resulta más complicado recordar los comandos, ese comando es este que estamos viendo aquí, este prisma que se ve aquí que dice descomponer. Bueno, otra de las cosas que también te quería comentar es acerca de los métodos de selección cuando trabajamos con la estructura mecánica, y para ello tengo aquí definido ya este sistema. Son dos ruedas con sus respectivos rodamientos, sus rings, sus ejes y sus soportes. ¿Qué son los métodos de selección? Por ejemplo, los métodos de selección también son de forma ascendente y descendente. El método de selección descendente implica que cuando doy clic en el sistema, por defecto se me va a seleccionar completo, pero si vuelvo a dar un clic dentro del mismo sistema, puedes ver que ya se me ha seleccionado entonces el subconjunto de esta rueda con sus rodamientos, su rines y su eje. Pero si vuelvo a dar clic, entonces solamente voy a tener la rueda con su diferente, con el rodamiento y sus rines, y así sucesivamente hasta llegar hasta la geometría principal, que sería esta línea. Ahora, si yo lo defino con el comando amssmode, si yo lo defino como ascendente, entonces sería todo lo contrario. Si doy clic, primeramente se me seleccionaría la geometría principal. Si vuelvo a dar clic, se me seleccionaría entonces el subconjunto que le sigue y así sucesivamente hasta que haya seleccionado el sistema completo. ¿Qué pasa si quisiera crear una copia de un elemento que ya tuviera agregado en el navegador? Pues bueno, voy a crear aquí un nuevo elemento, voy a ponerle aquí nuevo componente, voy a dejarlo como viene por defecto con su vista, voy a seleccionar la geometría, daría Enter, selecciono su punto central como referencia y bueno, ya tendría aquí creado el componente. Pues bueno, sencillamente le doy clic, le doy copiar,
lo selecciono y al dar enter pues pueden ver aquí que se me ha creado un nuevo ejemplar del mismo componente y esto lo ha hecho de forma asociativa. Quiere decir que si al yo seleccionarlo y hacer editar uno de los pinzamientos, pueden ver aquí que el cambio se ve reflejado en ambos. Ahora, si yo quisiera romper el vínculo que existe entre ellos dos, pues sencillamente lo debería seleccionar, le doy clic derecho, romper vínculo, presiono la tecla enter y entonces ya aquí pueden ver que al editar el pinzamiento ya no existe ese dato asociativo entre ellos dos. De lo que te acabo de explicar ahora de lo que son los flujos de selección, esto es muy importante, debido a que si yo tuviera esto en modo de selección ascendente, no podría hacer esto que estoy haciendo ahora. Voy a ponerte el ejemplo, voy aquí a descomponer y a borrar las carpetas que tengo, me voy a quedar con esta geometría y voy a poner nuevamente, voy a establecer AMS Mode, lo voy a establecer como ascendente, o sea que el primer clic me va a seleccionar la geometría básica y no el componente completo. Vengo aquí, clic derecho, nuevo, componente, selecciono esta geometría, tomando como base su centro, y aquí cuando yo le dé ahora copiar, voy a seleccionar el objeto, selecciono su punto base, y cuando yo lo copie, puede ver aquí que no se me ha creado un nuevo componente, ya que como el modo de selección está en ascendente, él está interpretando que yo lo que quiero hacer una copia es de la geometría y no del componente. Quiere decir que si yo vuelvo aquí a establecer el AMS Mode como descendente, entonces sí lo podría realizar. Quiere decir que yo doy clic y en el primer clic estaría seleccionando el componente completo. Si doy el segundo clic, entonces estaría seleccionando la geometría, que fue lo que acabó de suceder. Quiere decir, vengo aquí, selecciono el componente, le doy copiar y entonces cuando yo lo copie, puedes ver que ahora sí se me ha creado el nuevo ejemplar. ¿Qué sucede si lo que quisiéramos hacer sería reemplazar un componente por otro? Pues bueno, vengo nuevamente aquí para hacerlo todo desde cero. Voy a borrar, voy a dejar solamente un círculo. Creo un nuevo componente. Y voy a crear otra geometría que para el caso puede ser un triángulo. Voy a crear un nuevo componente y se lo voy a asignar a esta geometría que acabo de crear. Y entonces para hacer el reemplazo de un componente por otro deberíamos teclear el comando AMS replace def. Y en esta vista que vemos aquí, por ejemplo, deberíamos seleccionar el componente que vamos a reemplazar. Por ejemplo, voy a reemplazar el componente 2 por el componente 1 y al darle a aceptar puedes ver que el componente 2 ha quedado reemplazado por el primer componente. Referente a la ocultación asociativa, para ponerte el ejemplo voy a insertarte un tornillo. Voy a escoger un tornillo al azar. Y entonces voy a insertar otra geometría. Puede ser un círculo. A ese círculo le voy a asignar, lo voy a insertar como un componente en mi navegador. Bien, entonces, ¿cómo haríamos la ocultación asociativa? Pues podemos teclear el comando AMS hide. Vamos a seleccionar cuál sería el elemento que se va a encontrar en un primer plano, que en este caso sería mi círculo. Doy clic derecho, presiono Enter y como puede ver aquí en esta ventana que se me acaba de abrir, vemos que en el nivel 1 me va a aparecer el círculo que acabo de elegir como primer nivel y todo lo que se encuentre por detrás de él se va a ver incorporado en el nivel 2, que en este caso sería el tornillo. Se le llama ocultación asociativa porque al yo mover el componente que tengo en el primer plano, como puedes ver, todo lo que esté por detrás de él automáticamente va a pasar a ser de forma oculta, ¿no? Y yo te estoy explicando estas cosas básicas para que tú lo puedas aplicar en ejemplos reales de tu vida cotidiana para crear situaciones ocultas. Bueno, vamos a ver que también en nuestro navegador de Mechanical también podemos
agregar nuestra lista de piezas, por ejemplo con el comando ambom, míralo aquí. Entonces aquí me va a pedir que especifique la lista de materiales para crear o convertir en actual. En este caso voy a elegir main, que es la principal. Y me va a venir aquí, me va a desplegar esta ventana donde me va a mostrar todos los componentes que yo tenga aquí en mi navegador de Mechanical. Como puede ver, las piezas normalizadas automáticamente se rellenan. Voy a presionar aceptar. Y entonces aquí se me ubicó mi lista de materiales. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera insertar la lista de piezas? Esto en un encuentro posterior vamos a dedicar específicamente en el de la anotación acerca de cómo configurar e insertar la lista de piezas, ¿no? Pero bueno, a forma de adelanto, aquí miren aquí lista de piezas. El comando ambom corresponde a este botón que está aquí. Voy a insertar mi lista de piezas. Para ello me va a pedir que seleccione cuál lista de materiales es la que quiero usar, ya que puedo crear varias listas de materiales. Voy a usar la principal, que es la que acabé de crear ahorita. Y me va a abrir esta ventana donde voy a poder editar los elementos que ya tengo, ¿no? Aquí los ítems, el número automático, la cantidad de cada elemento, su descripción, si corresponde a algún estándar normalizado y si es de algún material específico que yo quiera poner. Lo voy a insertar aquí. Como puede ver, el componente 1 aparece en blanco porque no le puse ninguna descripción. Si le doy doble clic aquí, puedo poner aquí que sea, por ejemplo, el círculo. Si pertenece a algún estándar y si le voy a asignar el material. Puedes ver que aquí el cambio se ha visto reflejado. Bueno, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Estas son las cosas fundamentales que se pueden hacer con el navegador de Mechanical. Vamos ahora a terminar con este ejemplo que le comenté al inicio de la clase. Y es que yo tengo aquí estas dos planchas que están unidas por una unión atornillada, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que aparece desorganizada, ya que por defecto el agujero este que se ve aquí en la parte frontal, sería este que está aquí, digo en la vista superior, me lo está independizando y sin embargo ese agujero debería pertenecer a esta plancha que tenemos aquí. Ahora aquí me acabo de dar cuenta que en esta vista superior esta línea iría oculta. La voy a descomponer. Esta línea iría de forma oculta. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es aquí, en la plancha superior, en la vista frontal, que correspondería a esta parte que está aquí, le vamos a asignar precisamente la parte frontal de este agujero, que sería esta que está separado. Para ello vamos a dejar el clic apretado y vamos a arrastrar el agujero hacia la vista frontal de la plancha. Aquí, como puedes ver, ella ya me va a poner, también como tiene otra vista asociada, que es la vista superior, que es la que está en la parte de abajo, me la va a pedir que si yo quiero asociarla también a la plancha superior, pero en su vista superior. Así que también voy a arrastrar esta parte del agujero hacia esta vista de aquí de la plancha superior. Voy a darle a aceptar. Como puedes ver, ya ahora aquí en la plancha superior, cuando yo la seleccione, se me va a seleccionar también con el respectivo agujero que antes teníamos de forma independiente. De igual forma aquí cuando lo selecciones puedes ver que este agujero que está aquí ya pertenece a esa plancha. Bueno, ¿qué es lo que nos faltaría hacer ahora? Pues bueno, faltaría también acomodar esta parte del agujero que es la vista frontal de la plancha inferior. Así que voy aquí a plancha inferior y voy a arrastrar esta parte del agujero hacia la vista frontal de la plancha inferior. Y lo voy a acomodar, como puedes ver allá automáticamente él se me acaba de acomodar. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que esto sería un único sistema, ¿verdad? Así que voy a crear aquí un nuevo componente y le voy a poner sistema atornillado, por ejemplo. Para ello me va a pedir que introduzca un nuevo nombre de vista. Voy a dejarlo como parte superior. Me va a decir que designe objetos. No voy a designar ningún objeto. Sin embargo, para esta vista superior sí voy a seleccionar este punto que tengo aquí. Ahora, vamos a ver que aquí lo primero que vamos a hacer es arrastrar la vista superior de esta plancha hacia la parte superior precisamente del sistema atornillado. Para ello voy a venir aquí, voy a arrastrar la parte superior a esta parte superior de aquí.
Ahora me voy a dirigir, ya que esa plancha superior tiene también una vista frontal. Yo en la rueda el sistema atornillado que acabo de crear, voy a darle clic derecho, crear nueva vista, y le voy a poner parte frontal. No voy a asignar ningún objeto, sin embargo el punto base voy a seleccionar que sea este. Bien, ¿qué me quedaría ahora? Pues ahora me quedaría la plancha superior, su vista frontal, asignarla al sistema atornillado parte frontal. De igual forma voy a asignar la plancha superior en su vista superior, lo voy a asignar al sistema atornillado parte superior. Voy a darle a aceptar. Como puedes ver aquí ya se va acomodando un poco más, y aquí cuando yo pinche en parte superior, pues sencillamente me va a seleccionar todo el conjunto de lo que sería la plancha superior, y cuando de parte frontal me va a seleccionar lo que sería toda la parte frontal de la plancha superior. ¿Qué quedaría ahora? Pues quedaría la plancha inferior y la conexión por tornillo. Voy a seleccionar la plancha inferior, voy a darle clic manteniendo la tecla control apretada a la conexión por tornillo, y de igual forma entonces lo voy a asignar a la parte frontal. Lo voy a asignar aquí al sistema atornillado. Al hacerlo, como puedes ver aquí, se me vuelve a desplegar la ventana de reestructuración de componentes. Para ello, la plancha inferior la voy a asignar al sistema atornillado parte frontal. La parte frontal de la conexión por tornillo la voy a asignar al sistema atornillado parte frontal también, para que todo corresponda en su respectiva vista. Y con la parte superior de la conexión por tornillo, entonces la voy a asignar a la parte superior del sistema atornillado. Presiono aceptar, y aquí, como puedes ver, ya tengo correctamente estructurado mi sistema. Aquí, si yo pincho el sistema atornillado, sería el sistema completo. Si pincho parte superior, voy a ver que se me selecciona absolutamente todo lo referente a la vista superior del sistema. De igual forma, si pincho parte frontal, entonces se me va a seleccionar todo lo que corresponde a la parte frontal. Aquí, si selecciono la plancha superior, pues solamente me estaría seleccionando todo lo que corresponde a la parte superior, a la vista superior a todo lo que corresponde a la plancha superior, en sus dos vistas, su vista superior y su vista frontal. Aquí, si pincho conexión por tornillo, entonces se me va a seleccionar todo lo correspondiente a mi conexión por tornillo, y así es su tuerca, su tornillo, sus dos arandelas. Y aquí, si selecciono entonces la plancha inferior, pues entonces se me selecciona lo que corresponde a la plancha inferior, que en este caso solamente consta de una vista frontal, la cual contiene lo que es la plancha como tal y el agujero. Bueno, esto es un ejemplo práctico de cómo se usa la estructura mecánica, y específicamente el componente de reestructuración de componentes dentro de la estructura. Este dibujo te lo voy a dejar en la descripción del vídeo de forma desorganizada para que tú puedas practicar el ejemplo, y también te voy a dejar para que puedas practicar lo que son los flujos de selección. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el encuentro de hoy. Pienso que a grandes rasgos hemos abarcado todo lo principal de la estructura mecánica. Espero que hayas podido comprobar la utilidad que tiene la misma, y si te es de utilidad para ti específicamente, pues entonces me voy a alegrar de poderte haber ayudado. Sin más, nos vemos en el próximo encuentro, el cual va a tratar acerca de lo que son las capas y los grupos de capas. Bueno, nos vemos entonces.